Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenido a este hermoso canal de crochet. Mi nombre es Madeline y en el día de hoy, como siempre, les traigo estos hermosos modelitos de aretes bien fáciles de tejer. Te voy a enseñar el paso a paso. Suscríbete si aún no lo has hecho y te doy la bienvenida. Así que comencemos con los materiales y luego el paso a paso. Miren, para este lindo proyecto vamos a utilizar 3 colores de hilo. Estos hilos son de algodón para agujetas recomendadas número 2 milímetros. Pinza, tijera, base para aretes. Vamos a utilizar el endurecedor que yo preparo, que está en la lista de reproducción de aretes si es la primera vez que me visita. Así que comencemos. Entonces vamos a comenzar con este color crema. Hay una secuencia de colores que tienen que, vamos a decir así, respetar para que queden la idea en los dos aretes. Entonces primero, si van a comenzar con un blanco, bueno, que sea blanco y lo anotan. Eso es lo que yo hago. Yo siempre escribo para que no se me olvide el proceso. Entonces comencemos. Vamos a dar esta vueltita así para comenzar con este nudito flojo. Y ahora aprieto. Entonces ahora 12 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Luego cierro en la primera cadeneta, punto deslizado, y ahora voy a tejer 18 medios puntos. Subo con una cadeneta, entonces voy a esconder este hilito que está aquí sobrante. 2, 3, 4, 5. Ya hasta este punto puedo cortar. Entonces seguimos tejiendo y volvemos cuando tengamos 18. Terminamos 18 medios puntos. Entonces aquí en el primero hago punto deslizado. Entonces aquí vamos a terminar de rellenar así. Entonces vamos a hacer el nudito, que esto lo vamos a tapar. Esto lo vamos a tapar, si no termináramos diferente. Como quiera, lo voy a pasar por aquí detrás. Ahora sigue el negro. Voy a hacer lo mismo, pero voy a introducir por aquí. Entonces hacemos lo mismo. Si no lo ven bien, no importa porque es lo mismo. 12 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y
12. Entonces voy a introducir de esta manera. En el primer punto hago punto deslizado, así. Entonces, si quieren subir con cadeneta o si no, no pasa nada. Miren, este no voy a subir con cadeneta. Entonces llevo un medio punto, son igual 18 medio puntos. 2, 3, 4, y esto también tengo que cortarlo aquí. 5 y sigo tejiendo. 6. Entonces miren, aquí no me di cuenta que no estaba grabando el último chin, pero simplemente lo hago igual. Lo cierro, como dice aquí, miren, con punto deslizado y corto. Ya. Entonces ahora vamos a hacer el tercer aro, es igual que ese, que esos dos. Miren que todos los tres colores son iguales. Entonces, mi 12 cadenetas, igual que aquí. Entonces ahora voy a pasar por los dos juntos. Cierro con punto deslizado y voy a hacer 18 medio punto, igual que hemos hecho hasta ahora. Mire, llevo uno, lo hice sin cadeneta. Dos, tres, y voy escondiendo el hilo. 4, 5, 6, 7, 8, y así seguimos tejiendo. Vamos a ir así moviéndolo para ir tejiendo. Entonces volvemos cuando tengamos también 18 y miren qué fácil vamos. Entonces miren, terminamos aquí. Cerramos con punto deslizado en el primer medio punto. Nudito para asegurarme. Y aquí ya vamos a esconder. Entonces ya aquí vamos a darle la forma. Vamos a poner el pegamento, endurecedor, para fijarlo, porque no lo vamos a dejar suelto así. Vamos a
a fijarlo. Así. Vamos a buscar el platito y vamos a untar aquí. Miren, que ahí queda estas uniones que son las uniones que queremos esconder por imperfecciones, vamos a decir así. Entonces, esto lo ponemos aquí debajo. Que quede ahí. Y aquí están detrás. Vamos a dejar secar aquí. Y ya solo queda pegar. Así que volvemos ahora. Miren, aquí está el arete ya endurecido. Le puse la basecita para no hacer el video más largo. Miren qué lindo. Miren el pan aquí. Porque quería que quedara así. Opuesto. Miren qué lindo. Espero que este video te haya gustado. Puedes hacerlo del color de tu preferencia. Si te gusta, déjame un lindo comentario y un me gusta. Comenta y comparte. Así que nos vemos en un próximo tutorial. Bye bye.